Muy buenas noches con todos y con todas. Les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para estar aquí a esta hora de la noche. Voy a proceder a compartir la pantalla. No sé si me pueden dar el acceso, por favor. Sí, doctora, está el acceso disponible como coanfitrión. Gracias. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla? Sí, doctora. Ya, gracias. Sí les rogaría que, no sé en qué me puedan precisar en qué momento va a ser la ronda de preguntas o prefieren que desarrolle todo el tema primero. Doctora, no sé si le parece, a las 10 cortamos, damos unos minutos para las preguntas y luego de allí continuamos. ¿Estaría bien, doctora? Sí, perfecto, perfecto. Yo le confirmo, yo levanto mi manito. Ya, muchas gracias. Gracias. Si no, mejor me pasas la voz porque yo no salgo de la pantalla. Se Ya, puede doctora, ver no hay mejor, sí. problema. Listo, doctora. Ok, muchas gracias. Entonces, voy a contarles la historia del Programa Nacional de primera mano. Yo he tenido el privilegio, bueno, disculpen más bien, en primer lugar, buenas noches con todos y con todas. Mi nombre es Ilian Huilora, estoy aquí para servirles. Soy funcionaria pública del Estado hace 25 años y he pasado por varios ministerios. La suerte me ha llevado a conocer 3 de las 5 o 6 puertas que ahora tenemos que atienden a las víctimas de violencia familiar y sexual. He estado 8 años en el Ministerio de la Mujer, 4 años en el Ministerio de Educación, 2 años en el Ministerio de Salud. Entonces, como ustedes pueden ver, de las 6 puertas que tenemos que atienden a las víctimas, que son estos 3 que ya mencioné, más el Ministerio de Interior, más el Poder Judicial, más el Ministerio Público, que son todos los lugares en donde una víctima podría aparecer. Me ha tocado el honor y el privilegio de dirigir el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual antes que se convirtiera en el Programa Aurora, cuando entró en vigencia recién la Ley 3364. Entonces, fue un desafío muy grande porque nosotros salíamos de una ley que hizo su mejor esfuerzo, que fue la Ley 26260, que se llamaba Ley de Protección Integral, ¿no? Contra la violencia intrafamiliar. Entonces, esta ley le decía a la mujer peruana, yo te voy a proteger, ¿no es cierto?, dentro de tu casa, contra todos estos tipos de violencia, ¿no? Violencia física, sexual y psicológica, pero dentro de tu casa. Y los sujetos de protección o las personas que te pueden agredir, del grupo familiar que está incluido en la protección, son todos estos, ¿no? Entonces la mujer tenía muy claro que toda la protección que iba a recibir del Estado era dentro de su casa, y en aquel entonces se consideraba a la mujer como una persona víctima y sumamente vulnerable. Entonces, ella tenía que adaptarse a lo que el servicio le podía proveer, y el servicio hacía su mejor esfuerzo de atender sus necesidades. Esta política pública falló. La ley 26260 hizo el gran esfuerzo, pero no lográbamos el resultado esperado, que era que disminuyeran los feminicidios o desaparecieran, o que la violencia familiar no siguiera creciendo año tras año. Entonces se dijo que algo nos hemos equivocado en el diseño, dijimos en el sector público. Hay que intentar algo distinto. Hay que hacer una estrategia que se llamó la estrategia en donde se coloca a la mujer en el centro de lo que vamos a diseñar y se le empieza a considerar como sujeto de derechos, o sea, titular de derechos. Es decir, el Estado no le hace un favor, el Estado está obligado a garantizar, pero no solamente toda la violencia que pueda suceder dentro del hogar, es decir, en el espacio doméstico, sino en cualquier lugar, en el ámbito privado o en el ámbito público, y por eso el artículo 5 y el artículo 8 de la ley 3364, esta nueva ley diseñada pensando en ella como titular de derechos, le dice en el artículo 5 y en el artículo 8 las 16 modalidades de violencia basada en género que ella podría sufrir, y luego hay una modificación y hay 2 modalidades más, ¿no?, que son violencia contra personas afrodescendientes y violencia contra personas indígenas o campesinas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, el desafío es enorme, porque si antes con la violencia intrafamiliar no nos dábamos abastos para atender, cuando se convirtió en una ley de violencia basada en género, absolutamente todas las instituciones pues nos preocupamos de trabajar articuladamente. Pero como podemos observar en el marco normativo, sale esta ley 3364 en el año 2015, en diciembre. Ya no había presupuesto.
Los presupuestos se hacen, como ustedes saben, un año antes. Entonces la ley sale, vamos a decir, desnuda, sin pan bajo el brazo. Y entonces llega julio del 2016 y sale el Plan Nacional de Igualdad de Género. Este plan viene con presupuesto, pero el presupuesto que quedaba, vamos a decir, ¿no es cierto?, que había sido formulado el año anterior, y al día siguiente, es decir, 26 de julio y 27 de julio, sale el reglamento de la ley 3364. Una vez que sale el reglamento, que era bastante profuso, digamos, bastante ambicioso y optimista, el día 28 de julio cambia el gobierno. Termina el gobierno del señor Ollantumala, comienza el gobierno que sigue. Entonces, como ustedes pueden apreciar, ni él podía comprometer el presupuesto que venía y más bien se dejó el presupuesto hasta donde quedó al terminar ese gobierno. Entonces, esto se los explico de esta manera para que ustedes puedan comprender por qué quizás entre el horizonte del 2015 finales hasta finales del 2016, digamos, había mucha confusión entre las instituciones, no era fácil trabajar, los presupuestos estaban asignados, sí, pero necesitaríamos una infraestructura que fuera 10 veces la que tenemos para poder haber podido de la noche a la mañana pues atender las necesidades de la población, y más allá todavía con la nueva teoría de que es titular de derechos, había mucha demanda de servicios por parte tanto de mujeres como de niños, niñas, adolescentes y otros integrantes del grupo familiar. Entonces el Programa Nacional Aurora también cambió de nombre por ese motivo, porque era Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, pero diseñado según la ley 26260. Y la Defensoría del Pueblo hace un balance y dice, no señores, ahora ustedes tienen que alinearse a la nueva ley. Y entonces en este balance nos indican, ¿no?, que el método, la forma que deberíamos adoptar sería un programa nacional con otro nombre, ¿no es cierto? No dice con otro nombre, sino que todos los elementos y las funciones que están establecidas en la ley 3364 deben ser trasladadas a una manual de operaciones que debe tener el programa, porque así lo establecen los lineamientos de la modernización del Estado y la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Dice, nueva ley, nuevas funciones que se adoptan, nuevas competencias deben quedar bien establecidas, debe usted establecer oficinas, ¿no es cierto?, nuevo personal, mayor cobertura, mayores recursos también. Entonces, como el programa ya tenía recursos porque ya se los habían asignado, transforma sus estructuras y es así como llega el Programa Nacional Aurora. El 24 de octubre, que es el día de hoy, nosotros tenemos ya 2 años de ejercicio más o menos del programa Aurora a todo su potencial, vamos a decir. Entonces, estos son los contenidos que se me han solicitado, ¿no? ¿Cuáles son la finalidad, el alcance, la población objetivo del programa Aurora, la base legal que tiene, las responsabilidades y funciones que ha asumido ahora, cuáles son las características de sus servicios? Les voy a presentar también cuáles son los servicios que se brindan, los enfoques y principios de esta atención y, bueno, finalmente los derechos de la persona afectada, que lo voy a ir relatando mientras voy disertando. Entonces, antes de eso quiero pintarles un panorama que es propio del 2019, ¿no? Antes del 2019, en América Latina, 1 de cada 3 mujeres había padecido violencia físico-sexual en una relación íntima a lo largo de su vida, vamos a decir, en los últimos 12 meses. Y siempre la estrategia de este perpetrador, de este agresor, persona agresora, era la de aislar a su víctima, ¿sí? Estábamos así antes del 2019. Luego esto se convierte ya en un problema de salud pública. Entonces, las mujeres estuvimos expuestas a una doble pandemia. Violencia basada en género más COVID-19. Y la violencia empezó a avanzar junto con la pandemia y tuvo múltiples efectos en el bienestar de las mujeres, también en su salud sexual y reproductiva, en su salud mental, en su capacidad de liderar la recuperación de la sociedad y la economía, ¿no? Y también su participación. Entonces, antes de la pandemia nosotros ya teníamos, estas son cifras de Naciones Unidas, siempre voy a poner la fuente, ¿no? De Naciones Unidas, teníamos ya 243 millones de mujeres. Y vi niñas, ¿no? Entre la edad de 15 a 49 años, que es lo que normalmente se mapea, ¿no? Que habían sufrido ya violencia física o sexual por parte de la pareja en el último año. Desde el comienzo de la pandemia, ¿no?, la violencia contra las mujeres, especialmente la intrafamiliar, la que también se llama en otros países como violencia doméstica, se intensifica. ¿Y cuáles son los factores que la agravan? Son las preocupaciones económicas,
sanitarias, de seguridad, las condiciones de vida limitadas, el aislamiento con el maltratador, las restricciones de movimiento y los espacios públicos que estaban completamente desocupados, es decir, no habían proveedores de servicios que quisieran atender porque todos estaban dedicados al tema de la crisis sanitaria. Ahora, para poderlo percibir y entender la violencia como un problema de salud pública, nosotros lo mencionamos y lo decimos, ¿no? ¿Pero por qué lo decimos? Porque los actos violentos ocasionan un daño físico, discapacidad, secuelas, y según los especialistas de la Organización Mundial de la Salud, puede reducir el tiempo de vida de una mujer hasta 9 años. ¿Por qué? Porque la frecuencia y la gravedad de sus lesiones, sumada a grupos de riesgo, o sea, personas que ya pertenecen a un grupo de riesgo, por ejemplo, personas que han visto en su niñez relacionarse con violencia, ¿no? La relación violenta entre sus padres, o que han sido víctimas de abuso sexual también, ¿no? Todas estas lesiones que esta persona recibe impactan terriblemente en su salud, y también cuando no encuentran servicios de salud para atenderse, o a veces ni siquiera pueden desplazarse fuera de su domicilio, se quedan con la lesión, no se la curan y continúan su vida, ¿no? Entonces, digamos, una fractura que no es atendida en su oportunidad, luego la queremos atender después de tiempo, pues ya digamos que la lesión no se va a curar igual, ¿no? Entonces, entendiendo esto que también trae consecuencias sociales, ¿no? Las personas o las mujeres que atraviesan diferentes culturas y diferentes, vamos a decir, características que forman su identidad, se encuentran con estructuras de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones que responden a patrones sociales. Y estos patrones sociales le indican a cada mujer de cada cultura cuál es el rol que se espera de ella. Y cuando esa mujer no cumple con ese rol, normalmente el varón busca subyugar su voluntad, y es entonces cuando se produce un acto de violencia. Por eso, cuando se dice, para contextualizar y cuando que se quiere denunciar, los fiscales pues tienen 5 criterios, ¿no? Y uno de los criterios para decir que efectivamente aquí hay un contexto de violencia entre esta pareja es pues que haya habido ciclicidad, que haya habido verticalidad en la ejecución de esta violencia hasta esta mujer, es porque este hombre ejerce ya una autoridad sobre ella, la ha aislado, ya la tiene dominada, la persona ha perdido la capacidad de tomar decisiones por sí misma, ha cambiado en su conducta, ¿no es cierto? Y se encuentra en la espiral de violencia, ¿no? Esa espiral que comienza como un momento de tensión, pasa a un momento de explosión y luego hay un momento de luna de miel. En el momento de tensión, la persona no sabe por qué, pero su pareja la agrede, la humilla, la estigmatiza, le dice no sirve para nada, etcétera, etcétera. Y ella se va socavando, minando, ¿no es cierto? Eso ya es violencia psicológica cuando ya extremos. Y hasta que llegamos a un momento de explosión en donde hay un gran grito, un gran golpe, una gran demostración de ejercicio de poder y de autoridad sobre la mujer que la intimida profundamente. Entonces la mujer tiene 2 opciones: huye de ese hogar, ¿no? Y asustada como está, abandona a esta pareja, o soporta por ser una persona sacrificada, por no tener mucha autoestima, o no saber qué hacer, no saber a dónde acudir, no tiene referentes sociales o familiares, la persona permanece en esa situación, y luego el hombre se arrepiente, se acerca a ella y le dice, discúlpame, yo estaba en un mal momento, ha sido producto del alcohol, de las drogas, o esto no va a volver a suceder, y la mujer le cree, confía nuevamente en él, y tienen un periodo que se conoce como el de luna de miel, en el cual se amistan, que puede durar 2 semanas, 2 meses, 2 años, no más, ¿no? Normalmente dura meses, y luego comenzamos la espiral nuevamente, la vuelve a gritar, le vuelve a pegar, la vuelve a maltratar, otra vez la luna de miel y así. Hay personas que pueden estar en ese circuito toda su vida sin saber siquiera que son víctimas de violencia familiar. Cuando normalmente las personas reaccionan, cuando está en peligro su vida o está en peligro la vida de sus hijos. Ahí es cuando las personas reaccionan y se acercan al servicio, o cuando se relacionan con algún amigo o compañero de trabajo, alguien como usted, como yo, que tenemos información, y le dicen, mira, lo que me estás contando me suena a un episodio de violencia familiar, yo creo que te deberías asesorar, llama a la línea 100, consulta con tu psicólogo, con tu mamá, con tu tío, mira, yo te voy diciendo, te voy aconsejando, ¿no? Que eso es también parte de lo que se busca con este tipo de capacitaciones,
que usted tenga la información para dársela a alguna persona que la necesite. Entonces, en otros países han tenido la misma problemática que tenemos nosotros, y la conclusión es que lo único que logramos con ello es una disminución en la calidad de vida de la población y que la sociedad se convierta, o estos incidentes que suceden en el espacio público también se convierten en una fuente constante de miedo y de desconfianza por la incapacidad que tiene el sistema de proteger a las mujeres o por la impunidad que se produce completamente manifiesta cuando los operadores de justicia no logran una condena efectiva, ¿no?, de la persona que se ha demostrado que evidentemente es culpable. Al extremo tal que en algunos lugares, como México, por ejemplo, Juárez, que ha tenido episodios terribles de violencia contra mujeres, las madres financiaron buses rosa. En estos buses solamente subían las señoritas que volvían de trabajar y que iban a sus domicilios. ¿Por qué? Porque el acoso sexual en el transporte público era muy fuerte y más allá de ello, muchas de ellas eran asaltadas y al día siguiente encontraban sus cadáveres, ¿no? Ciudad Juárez ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ser negligente en la investigación de estas muertes y haber permitido que sucedan impunemente sin haber tomado las medidas del caso. No somos el único país que tiene problemas de feminicidio. Lamentablemente somos el segundo país en Latinoamérica, en el mundo, en violación sexual, solamente precedidos por Etiopía y Bangladesh, y somos el quinto país en el tema de feminicidio. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir la mayoría de estas muertes femeninas que suceden en el hogar y que son una causa significativa de mortalidad, ¿no?, y de morbilidad? O sea, ya la agresión contra la mujer ha pasado de ser un problema privado para convertirse en un problema social. Entonces, durante la pandemia tuvimos estas cifras. En los primeros, vamos a decir, últimos 4 meses del año 2020. Miren, tuvimos un doble riesgo en la pandemia. Hubieron muchas violaciones sexuales y la mayoría, casi 640, iban dirigidos contra niñas, niños y adolescentes. Y bueno, es una estadística muy lamentable que yo la guardo porque no hemos tenido nunca un pico de violaciones sexuales de esta naturaleza. Y todo esto sucedió porque las personas que ya habían denunciado al programa contra la violencia detuvieron sus procesos y se quedaron en su casa guardados con el aislamiento obligatorio por el estado de emergencia. Las que ya habían iniciado su proceso ya no pudieron acudir a sus citas ni a sus audiencias. Es más, el Poder Judicial cerró. Hubo un tiempo en el cual no atendía. Y aquellas que ya tenían, estaban en proceso sus medidas de protección, etcétera, estas también quedaron sin efecto. Porque iba el policía a decir, bueno, retiro al agresor del hogar, porque acá el juez dice, y se encontraba que en el hogar estaba la señora, con el señor, con los niños, ¿qué cosa iba a ejecutar? Entonces, había mucha confusión acerca de qué hacer y qué no hacer con el COVID-19. Finalmente, estas personas se quedaron viviendo con su pareja abusiva durante estos últimos 2 años. Entonces, tuvimos también, además, una pandemia oculta. En el primer año tuvimos 915 desaparecidas, un promedio de 8 personas desaparecían al día. Y un menor en el Perú es abusado sexualmente cada 2 horas, ¿no? Pero entre enero y agosto del 2022 de este año han desaparecido 7.762 mujeres en todo el país, de las cuales la mitad han sido ubicadas y no todas estaban vivas. Y nos faltan todavía 4.086 mujeres por ubicar. Disculpen. Entonces, lo que quiero presentarles con este panorama es a qué se enfrenta el programa contra la violencia. Son 33 millones de habitantes, son 7 ministerios que están unidos, porque la Comisión Multisectorial de Alto Nivel está conformada por 7 ministerios y 5, o sea, en total son 12 miembros, pero son 7 ministerios los que son, vamos a decir, el trabajo fuerte en la cancha, y los demás son la Defensoría del Pueblo y otras instituciones que observan y contribuyen, sí, con algunos tipos de violencia basada en género. Por ejemplo, Relaciones Exteriores se encarga es muy cercano al tema de trata y muy cercano al crimen organizado, ¿no? En referencia a las mujeres, y así hay algunos, pero que tratan por decirles una modalidad de la materia.
En cambio, el Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Interior, Poder Judicial y Ministerio Público, creo que ya lo dije, se encargan de toda la materia y tienen que articular entre ellos para, vamos a decir, cada uno separar bien cuáles son sus competencias y no repetir recursos para el único propósito de evitar más mujeres muertas. Hasta ahorita este es el promedio que tenemos en víctimas de feminicidio y es el tercero más alto en Latinoamérica. Solamente nos superan países que tienen más población que nosotros, pero el promedio igual sigue siendo alto. Entonces, por el tema del COVID, además, el Ministerio de la Mujer, uno de los servicios que brinda es el de albergue y tenemos ya 10.900 niños adicionales a los que ya teníamos, que han quedado huérfanos por el tema del COVID-19. Hay un estipendio que se le brinda, pero claro, nunca será suficiente para poder reemplazar de alguna manera pues a las familias. Entonces, el Ministerio de la Mujer como ente rector se encarga de todo lo que les he mencionado y ahora vamos a ver cuáles han sido los antecedentes de la creación del programa. Aparte del cambio de estrategia en la política que les comenté, teníamos primero la creación del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que pueden apreciar en el primer dispositivo en el año 2001. Miren, estamos a 2022. Y luego en el 2019, o sea, 18 años más tarde, hacemos este cambio tanto del diseño de la política como de la ley madre, ¿no es cierto? Y creamos el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, Aurora. Y entonces luego sale la resolución ministerial, que después del decreto supremo viene la resolución ministerial, que vamos a decir la parte técnica, que aprueba el manual de operaciones del Programa Nacional Aurora, porque el Programa Nacional Aurora es una unidad ejecutora, así se llama, unidad ejecutora, ¿no es cierto?, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. No es la única, pero digamos que es la que consume gran parte de los recursos del ministerio, ¿no? Y establece esta resolución ministerial, si ustedes gustan, pueden consultarla, pero es la que establece la actual estructura que se tiene. Permanentemente se está revisando, sin embargo, ¿no? A ver cómo podemos ser cada día más eficientes. Y hay bastante apertura por parte del ministerio cuando los especialistas que hacemos investigaciones, como hablan, hacen sugerencias sobre algunas cosas que se pueden mejorar. Entonces, la finalidad del programa es contribuir con la erradicación de la violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual, porque también atendemos a personas afectadas por violencia sexual. ¿Y en qué las atendemos? Ustedes me dirán, la violencia sexual es un delito, se va por Código Penal, sí, pues efectivamente, pero también es una de las modalidades de violencia que ha sido reconocida por la ley. Quiere decir que yo tengo que prestarle servicios adicionales. Si necesita un asistente social, si necesita apoyo psicológico, si necesita un abogado, ¿no es cierto?, hasta cierto punto, y para articulamos directamente en este tracto sucesorio de competencias que tienen, ¿no es cierto?, hay que articular, porque no todo lo podemos atender, con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que brinda también defensoría de oficio, tanto a la persona agraviada como a la persona agresora. En diferentes unidades se encuentran esos defensores de oficio. ¿Cuál es el alcance que tiene el programa contra la violencia? Está presente hoy en día en el 100% de las regiones y provincias del Perú, como ustedes pueden apreciar, ¿sí? Tenemos 430 centros de emergencia mujer en 26 regiones, 196 en 196 provincias tenemos presencia, o sea, hay un 100% de cobertura. Algunos de los otros ítems que están marcados con 4, ¿no es cierto?, por ejemplo, los rojos, son albergues. En otros casos son centros de, por ejemplo, los verdecitos son centros de atención integral, ¿no? Entonces tenemos variantes, ¿no? Por ejemplo, nosotros no somos dueños de todos los hogares de refugio que hay para mujeres a nivel nacional, no. El Ministerio de la Mujer tiene 2 que son de origen público, los demás son de origen privado, y lo que hace el Ministerio de la Mujer es articular con ellos, proveerlos de capacitación y, digamos, y ellos tienen su propio financiamiento. Nosotros hemos buscado durante mucho tiempo apoyarlos en
algunas cosas que ellos necesitan, pero no estamos capacitados para construir. O sea, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual no tiene autorización para construir albergues. ¿Quién tiene la competencia de la construcción de albergues? Son los gobiernos regionales, provinciales y locales. Entonces, ¿cómo es que vamos a construir? Los dos que hemos construido ha sido por convenio con la municipalidad, no puedo decir dónde están ubicados, pero fue convenio con las municipalidades, quienes nos brindaron el terreno, quienes pusieron, vamos a decir, parte pusieron la mano de obra, y lo que ha hecho el Ministerio de la Mujer es la ambientación por completo, por dentro, ¿no es cierto? Y obviamente la contratación del personal especializado. Porque no todo psicólogo, y lo digo así, ni todo abogado, ni todo asistente social tiene la capacidad o ha sido entrenado para escuchar 8 casos de víctimas al día, llegar a su casa, quitarse el saco y continuar con su vida, ¿no? La posibilidad del burnout en personas que no están entrenadas es muy, muy alta. Cuando nosotros hicimos la primera evaluación de síndrome de agotamiento profesional, en castellano, ¿no? Burnout, se dispararon muchos indicadores que nos dieron a entender que estábamos a punto de perder al personal que ya teníamos entrenado por el exceso de trabajo, ¿no? Eso llevó a tomar una serie de decisiones de tipo administrativo para buscar asesoramiento, para buscar coaching profesional, etcétera, ¿no? Se brindaron una serie de herramientas al personal para que pudieran, así como los médicos también tienen este mismo de apoyo para poder metabolizar todas estas historias que tienen que escuchar a diario, ¿no? Por eso cuando hacemos las convocatorias y escogemos a un personal, somos tan exigentes, porque sabemos que hay personas que por su carácter o por su manera de ser, no van a poder con el peso de lo que significa, vamos, no es el peso, digamos, el compromiso tan grande que significa hacerse cargo de terminar de la atención hasta las últimas consecuencias. Por ejemplo, un proceso legal puede durar más de 7 meses. Durante esos 7 meses esa persona va a necesitar apoyo legal, asistencia permanente a audiencias y además el apoyo psicológico. Entonces, ahorita en este momento tenemos toda esta cobertura. La población objetivo que nosotros hemos tenido, por ejemplo, ¿no? Durante el año 2021, se han atendido a 163.797 casos, ¿no? Y todos los años se van sumando más casos. Aquí tienen ustedes el detalle de las personas atendidas por grupos de edad. Como ustedes pueden apreciar, ¿no? Tenemos un grupo de edad, en el caso de los adultos en el caso de las mujeres hasta de 140.000, ¿no? Pero adultas 100.000. Es un total bastante extenso. Para darles una idea, un comparativo. En el año 2007 no atendíamos más de 30.000 personas. No atendíamos más de 30.000 personas por falta de capacidad, por lo que seguramente había más demanda. Pero además la gente no acostumbraba a denunciar estos temas. Ahora que ya es público y notorio y cada vez hay un mayor, vamos a decir, compromiso de los operadores, más personas se acercan a denunciar. Las nuevas generaciones también están contribuyendo bastante, porque ahora vemos, por ejemplo, hijas que acompañan a la madre a venir a denunciar. Ya eso antes no lo veíamos. Y es la hija la que trae del brazo a la madre. O sea, las chicas jóvenes han comprendido perfectamente el mensaje de que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a lastimarlas a ellas o a sus familias, ¿no? A los integrantes de su grupo familiar. Entonces, las características de las víctimas de violencia, y esta es información que brinda el mismo programa, de la atención que brinda los SEMS, ¿no? En su gran mayoría, las características son que el 86% son mujeres y el 14% son varones, y esta es la misma estadística que tenemos hace 10 años. Esta proporción no ha cambiado en 10 años. Sí, como novedad, o vamos a decir algo nuevo, es que cada vez está creciendo más el grupo etario de personas adultas mayores que están siendo lastimadas. Esta de aquí, de los 18 a 59 años, el 61 siempre se había mantenido, ¿no? Y bueno, de 0 a 17 años también se ha incrementado un poco en detrimento de otros, pero cada vez hay más gente que llega por atención.
Y siempre la violencia psicológica es la que más es denunciada. La económica empezó a subir un poquito, 0.4, pero es que antes este tipo de violencia no lo teníamos en la ley 26.0, es propio de la ley 30.364. Y entonces, bueno, en el tema físico, lamentablemente no hemos tenido los progresos que hubiéramos querido. Cada vez hay más gente que denuncia física junto con la psicológica porque normalmente van aparejadas. ¿Cuál es la base legal? Que es otra de las parte del contenido que me han solicitado. Entonces he hecho un barrido, ¿no es cierto?, de todo aquello que pueda ser indispensable para que si usted quiere preparar alguna exposición relacionada a la base legal, esta es la base legal mínima relacionada al tema del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. No me he querido extender pues a todo el ministerio porque hay otros temas que no necesariamente están relacionados con el programa, ¿no? Que es importante y que es relevante. Relevante es la ley 30.364. Relevante es el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. Este sistema que se crea con el Decreto Legislativo 1368, ¿a qué cosa es a lo que aspira? ¿Cuál es su propósito? Este sistema, vamos a decir, es la punta de lanza de la idea que se gestó en el grupo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel que crea la misma ley 3064. Se dijo, miren, muchas cosas se pueden hacer en violencia, pero tenemos que atacar las más urgentes. Las más urgentes, determinadas por este grupo, son violación de niños, niñas y adolescentes, afectación de la integridad psicológica de niños, niñas y adolescentes, tentativa de feminicidio y feminicidio. Entonces, sobre la base de estos 4 delitos que acabo de mencionar, el Sistema Nacional Especializado lo que buscó fue unirse y luego solicitar un presupuesto, que es el PPR-MB, multisectorial, ¿no? Y entonces, vamos a decir, el dinero puede entrar a esta caja presupuestal y ser repartido a cada uno de estos ministerios. A raíz de la creación de este sistema aparecen los juzgados especializados en violencia familiar, aparecen las fiscalías especializadas en violencia familiar, aparecen nuevos centros de emergencia mujer dentro de comisarías, ahora tenemos 100 centros de emergencia dentro de comisarías, aparecen mayores recursos para la estrategia rural, que es a donde no llegamos todavía. Justo una alumna me contaba el día de ayer que ella pertenece a la estrategia rural en Huánuco y que uno de sus, vamos a decir, personas que requerían el servicio, había hecho un viaje de 7 horas para poder llegar al centro, solicitando ayuda. Entonces, el brazo del Estado todavía no logra llegar allá y para eso tenemos la estrategia rural. Y otra parte del dinero se ha destinado al tema de la prevención, ¿no? O sea, todos estos programas de facilitadoras en acción, que son personas de las mismas localidades que son preparadas, ¿no es cierto?, y que permanentemente tienen refuerzo todos los años para que puedan detectar el caso, avisarle al SEM o también tomar algunas medidas de protección hacia la víctima en coordinación con las autoridades de sus propias comunidades, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, son varios universos que han sido financiados por este sistema nacional. Y yo diría que esta estrategia sí está dando los resultados esperados. Las vamos a poder medir el año que viene. Entonces, porque ya más o menos va a haber tenido un horizonte como de 1 año de acción. Y esto surge precisamente en el momento en el que estábamos en el COVID-19. El decreto de urgencia 005-2020, con motivo de muchos feminicidios que dejaron víctimas indirectas, llámese niños, niñas y adolescentes, el padre fue preso, la madre falleció, y entonces, bueno, prácticamente los niños quedaron pues sin familia que se haga cargo. Se establecieron 2 temas en particular. El primero es brindar una asistencia económica para que algún pariente, vamos a decir alterno, abuelos, tíos, primos, hermanos mayores que fueran adultos y ya tuvieran un hogar, se pudieran hacer cargo de los niños pequeños. Y también para privilegiar que los niños no sean separados de sus familias, que es uno de los derechos más importantes que tienen los niños pequeños y que también está en la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? El juez debe hacer sus mayores esfuerzos por no separar al niño de su familia de origen, y dentro de su familia de origen también tenemos a la familia extendida, ¿no? Por eso hablo de los tíos, los primos, los cuñados, etcétera, las personas que llevan su mismo apellido y que son sus parientes y que ellos sienten una identificación.
Luego tenemos el reglamento de organización y funciones del ministerio, pero ya quedó, si bien es cierto, desde el año 2012 ha sufrido 1000 modificaciones. Si usted quiere conocer la estructura del ministerio, no del programa, sino del ministerio, por ahí por donde puede partir, ¿no? Luego tenemos el Plan Nacional contra la Violencia de Género, cuyo horizonte fue al 2021 y vamos a decir que ha terminado su vigencia, pero las definiciones que están contenidas en ese plan son las que orientan gran parte del accionar que tiene el programa contra la violencia. Entonces, como definición, como orientación de la política que sigue el ministerio, ese plan nacional, vamos a decir, conserva eso mismo, fue trasladado al Plan Nacional de Igualdad de Género. Y el Plan Nacional de Igualdad de Género es lo que se encuentra vigente ahora. El decreto supremo que aprueba el reglamento, obviamente tuvo, que salió luego, que reúne pues toda la base legal del reglamento, porque el reglamento sufrió 21 modificaciones, o sea, había 21 artículos modificados. Era todo un desorden para poder consultar. Entonces alguien con muy buena, vamos a decir, técnica legislativa decidió hacer un texto único ordenado del reglamento. Y con ese texto único ordenado del reglamento eso es lo que está vigente. Luego tenemos un cronograma de implementación de lo que ha determinado este sistema que les comenté que está en la capa en el literal C. Y este cronograma tiene indicadores y metas. Porque antes el Estado estaba dando dinero, pero no ponía metas y no ponía indicadores. Solo te decía, tú tienes que ejecutar tu presupuesto. Y ahora ya no. Ahora el presupuesto por resultados es, tú me dijiste que te diera para 10 centros de emergencia mujer, al 31 de diciembre yo, Ministerio de Economía y Finanzas, yo Estado peruano, quiero ver esos 10 centros de emergencia mujer funcionando donde tú me dijiste que iban a estar. Si tú me vas a cambiar y el centro de emergencia mujer ya no va a estar en Chumivilcas, y ahora se va a pasar a no sé qué provincia de Cañete, me haces el sustento y es igual. Pero tú me dijiste 10 y tienen que ser 10, no pueden ser 9. Si tú me devuelves el 1.000.000, porque más o menos 1.000.000 cuesta poner en funcionamiento un centro de emergencia mujer, y al otro año yo no te doy. Yo no te doy ese 1.000.000 que me vas a pedir. Cuando me pidas ampliación de presupuesto, ni me pidas porque no te voy a dar, porque no has cumplido. Entonces, el presupuesto por resultados es en funcionamiento. No es solamente la infraestructura, los muebles, las personas sentadas. No, yo quiero ver primero resultados. Si tu CEM arrancó en enero, el 31 de diciembre puedes inaugurar el último CEM, el número 10, pero ya me tienes que soltar una estadística de este CEM que está en enero. Entonces, por eso ponen metas bien acotadas y cronogramas bien, vamos a decir, ajustados. Al haberle dado el dinero, por ejemplo, el Ministerio Público, tú me has dicho que vas a poner 36 fiscalías. Como tú me pongas 34, me devuelves el dinero de esas dos. Y la Fiscalía, vale decir, el Ministerio Público, el año pasado se comprometió a hacer 34 fiscalías y en la verdad hicieron 36. O sea, ellos con sus propios recursos o de alguna manera en algo ahorraron y lograron abrir 36 especializadas en el tema de violencia familiar a nivel nacional. Entonces, poco a poco, ¿no? Estamos ampliando la cobertura, esperemos que sigan, vamos a decir, alimentando el presupuesto, el PPR 080, que es el del Programa contra la Violencia, y el PP multisectorial, que es el que alimenta al Ministerio de la Mujer y también a otros ministerios. Esta distribución de presupuesto ha permitido que crezcamos. Por eso ahora la política que está vigente, como les he señalado, es la Política Nacional de Igualdad de Género. Bueno, aquí tenemos algunos otros documentos, ¿no?, que modifican el decreto supremo, pero estas son modificaciones ya posteriores, pero son antecedentes, son parte de la base legal del programa, ¿no? Y bueno, tenemos un decreto supremo que aprueba el reglamento del decreto de urgencia 005-2020, que es el que está referido a dar un estipendio a los deudos de feminicidio, que subió la suma de 200 a 600, ¿no? Y además le inyectó un nuevo presupuesto. Finalmente tenemos una resolución ministerial del año 2018 que crea la estrategia de acompañarnos, ¿no? Antes teníamos una estrategia que se llamaba Contigo. Cambiamos, bueno, el nombre fue mutando y ahora actualmente la última estrategia de prevención que tenemos o de atención también es Te Acompaña.
¿Cuáles serían las funciones y las responsabilidades que tendría el programa? Porque muchos me preguntan y me dicen, pero eso es responsabilidad de A, de B. No, estas son las responsabilidades aprobadas recientemente 2021. Poco conocidas, pero aquí vamos. El de proveer servicios especializados, articulados y de calidad para la prevención de la violencia hacia las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. También proveer servicios especializados, aquí me parece que se ha repetido, disculpen. Promover, coordinar y articular la creación e implementación de otros servicios relacionados para prevenir la violencia integrante del grupo familiar, así como la atención y protección de las víctimas, aplicando los enfoques previstos en las normas vigentes. Cuando dice enfoques previstos en las normas vigentes, se está refiriendo de manera específica a la Ley 30364. Además, con el reconocimiento de la diversidad del país, porque uno de los enfoques es el enfoque intercultural. Sin discriminación y con respeto a los derechos fundamentales de las personas, el otro enfoque es el enfoque de derechos humanos. Después también tenemos tramitar y otorgar asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio, lo que acabo de comentar, ¿no? Este dinero que se le da a los deudos. Y bueno, aquí tienen ustedes el organigrama del programa. Como era antes, tiene su dirección ejecutiva, una subunidad que es comunicación e imagen. Hacia su lado izquierdo tienen todo el tema administrativo y hacia su lado derecho tienen todo el tema de planificación, modernización, gestión de la evidencia y del conocimiento, ¿no? Y bueno, finalmente asesoría jurídica. Entonces, como antes, esto ha quedado, que es unidad de prevención, de articulación, servicios de prevención, atención y protección, y la unidad de atención y protección. Entonces, estas dos unidades, la de prevención y la de atención, son, vamos a decir, las que mayor concitan el interés nacional. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere un SEM en su esquina. ¿Por qué quieren un SEM en su esquina? Porque ya se ha comprobado en estudios que han realizado varias universidades, incluida la Defensoría del Pueblo también, el porcentaje de, vamos a decir, de protección que se brinda alrededor de un SEM, no se cometen delitos de violencia familiar. Primero, el primer piloto de la investigación decía lo siguiente: si hay un SEM presente, baja la criminalidad referida a este tema en 20%. Pero si hay un SEM y una comisaría al costado, baja la criminalidad y se amplía el radio de acción a un 50%. Y si además tengo fiscalía, poder judicial, algún juzgado cerca, ya es casi el 100%. O sea, quiere decir que el rango de acción de la criminalidad se ahuyenta, por decirlo de esta manera, cuando ve a las instituciones cerca que pueden hacerle frente. Es decir, donde llega el brazo del Estado y se actúa de manera articulada y eficiente, hay disminución del crimen. Entonces, estas mediciones que son del año 2013, 2014, han continuado con el paso del tiempo. Y así es como se ha podido, vamos a decir, justificar y también solicitar presupuesto, y se ha ido colocando la Fiscalía aquí, el Ministerio de Justicia más allá, ¿no? Defensoría de Oficio. Se ha invitado, por supuesto, se han ido haciendo cónclaves de atención, como el que tenemos en Villa El Salvador, por ejemplo. Es el módulo integrado más grande que tenemos, ahí tenemos todo. Tenemos el SEM, tenemos el Poder Judicial, y entre los dos hemos hecho sinergia perfecta, ¿no? Y ahora al frente, para el otro lado, se ha instalado el Ministerio Público. Entonces es una maravilla, porque tenemos todo en uno. Ese era el modelo de SEM original. El modelo de SEM original, que se planteó en la época de la ministra Coculiza, era tener una fila de tracto sucesorio de entidades, ¿no? Varias cajitas, vamos a decir, varias instituciones, y que la víctima estuviera al centro. Entonces la víctima en un solo lugar iba a tener a su disposición todos los servicios. Esa era la idea del SEM primigenio. En el centro de Lima, en la cuadra 4 de Camaná, en el SEM de Lima, en el primer piso teníamos Ministerio de Justicia, que era el defensor, el Centro de Emergencia Mujer y la comisaría.
Y en algún momento se pensó abrir la puerta para tener una cámara GSM, ¿no? Ahora tenemos una cámara de entrevistas también para niños, solo para niños, no para adultos. Y la idea es que este es el único centro modelo que tiene varias instituciones juntas. Entonces ahora hemos pensado que nosotros no siempre, o sea que el Ministerio de la Mujer no siempre tiene que ser el anfitrión. El anfitrión puede ser la comisaría, que nos ha dado espacio en 100 comisarías. El anfitrión puede ser el Poder Judicial, que nos dé un espacio para, ¿no? Para poder atender los temas propios del ministerio, ¿no? Asistencia social, psicología, abogado si no tiene, si no conoce, si tiene desconfianza inclusive de ir a brindar su testimonio sola, quiere asegurarse que te atiendan. Básicamente, como el 75% de las denuncias ingresan por comisaría, lo ideal era estar presentes en la comisaría. Había mucha queja, mucha desconfianza para las personas, por ejemplo, que tienen que denunciar. Recibíamos, y hasta ahorita seguimos recibiendo lamentablemente, en algunas ciudades, no en Lima, pero sí bastante en provincia, comisarías que no quieren aceptar la denuncia. Ayer justo me llamaba una abogada de Ayacucho, me decía, doctora, estoy acá en Ayacucho, sorprendida, porque no me quieren atender. O sea, estoy venido con mi víctima y no me quieren atender. Entonces le digo, llama al Centro de Emergencia Mujer y que se apersone el abogado, ¿no? Y el abogado fue y le dijo al comisario, ¿cómo que no van a atender? ¿No? Y un poco más y lo empapela, pero no había sido la primera vez. Entonces, cuando ven llegar al SEM, el policía atiende. No debería ser así, ¿no? Entonces se pensó esa estrategia de unir comisaría con Centro de Emergencia Mujer, porque así nos aseguramos que atiendan a las personas. Y Admina, sé que has hecho una pregunta, entonces asumo que ya llegué a las 10 de la noche y ya es el momento. Sí, ya, estamos a 3 minutos de las 10 de la noche. No sé si desde la coordinación van a dar el uso de la palabra a las personas que quieren hacer preguntas. Doctora, sí, faltaban 3 minutos, se adelantó la otra Janina, pero doctora, no sé, damos pase. Adelante, adelante, sí. Estimados participantes, por favor, levanten su manito en reacciones, claro, ¿sí? En reacciones para darle uso de palabra, pero solamente se le va a dar a 5 estudiantes. Por favor, que sean precisos y que tengan activos sus cámaras para iniciar con la ronda de preguntas. Muy bien, a ver, no tengo ninguno. Tengo dos, No, pero... hay 3 personas que han levantado la mano. ¿No los ves, Reader? Sí, pero no están activos sus cámaras, deberían Ah, activar sus micros. su cámara para nosotros dar acreditado que el estudiante ha participado. Muy bien. Ah, ok, es como la asistencia, ya Sí, entendí. doctora. Doctora Mónica, está activo su audio. Adelante, por favor, más preciso, una pregunta. Muy buenas noches, doctora. De verdad, muy interesante la ponencia. Mi pregunta va, yo soy personal de salud, yo soy obstetra de profesión. Yo en un tiempo atrás intenté trabajar con los colegios, no solamente mi profesión, sino llevar un equipo un equipo de salud conformado por enfermeras, médicos, psicólogos y también un médico especialista en familia. Pero ¿qué pasó? Al final me cerraron las puertas cuando fue el intento de mejorar, porque nosotros desde el punto de vista de la salud hemos visto que se puede trabajar con los colegios a través de las escuelas para padres, para poder ayudar a prevenir, sobre todo, ¿no? La prevención ahí de la violencia contra la mujer y cambiar los estereotipos, ayudar a cambiar los estereotipos de pensamiento. Realmente, recuerden en la infancia afianzamos lo que es la autoestima, crece o se construye la autoestima. Y en la adolescencia se afianza. Lo que pasa es que usted mismo lo mencionó con los mensajes. Mi pregunta directa va, ¿por qué no se está trabajando con el Ministerio de Salud? ¿Por qué no nos permiten trabajar con los padres de familia a través de los colegios? Que también nosotros podemos apoyar en ese sentido.
tenemos muchas ganas, de verdad, porque no solamente a ustedes les viene las mujeres maltratadas, sino a nosotros también nos viene a través de los consultorios. Entonces queremos nosotros prevenir, mejorar, ayudar. Sí, Mónica, te agradezco mucho tu pregunta, es bien interesante, pero no entiendo a qué te refieres con que no les permitimos. O sea, hasta donde yo tengo entendido, salud tiene sus propias competencias, ¿no? Dentro de las competencias de salud está participar en la estrategia de, por ejemplo, los centros de salud comunitarios, y también tengo entendido que tienen programas de educación sexual que van orientados precisamente a la construcción del empoderamiento desde la primera infancia. Entonces, si no te permite, debe ser quizás ese colegio es privado y, como tú dices, tienen unas ideas conservadoras o hay algunos estereotipos con respecto al tipo de educación que deben recibir los menores, pero puedes tentar otro tipo de escuelas, ¿no? Yo te puedo, si quieres, te puedo referir, si estás en Lima, no desconozco si estás en Lima, pero te puedo referir a la UGEL 03, donde yo trabajé. Nosotros más bien estábamos ávidos de que alguien, ¿no?, del sector salud quisiera contribuir. Había muchas solicitudes de directores que pedían por favor charlas sobre temas de estos temas, ¿no? De prevención de la violencia, prevención de que vayan a tocar a un niño y el niño no sepa qué cosa es lo que está pasándole. Entonces, yo te puedo comunicar, si tú gustas, con la UGEL 03, tiene 800 colegios para que cojas el que tú quieras y puedas contribuir con tus buenos oficios a construir una sociedad mejor, ¿no? ¿Me dejas tu teléfono en el chat, por favor? O al Sí, final de mi presentación está mi correo electrónico. Si gustas, me escribes y me das tus datos y te conecto con la persona correcta. excelente, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica, gracias. Doctora, voy a dar en total 5 preguntas porque sí son bastantes estudiantes que quieren realizar su Hay pregunta. que privilegiar las preguntas porque Ah, ya, el resto perfecto. de la exposición lo puedo acortar. Yo prefiero responder más. Excelente, doctora. Muy bien. Ya escucharon, estimados participantes, activar sus cámaras. Doctora Pero Tania. eso sí, a las 11 en punto termino. Exacto. Tengo que dormir, por favor. Doctora Tania, por favor, lo más puntual para que participen los demás estudiantes. Adelante. Buenas noches, gracias por su exposición y gracias por la respuesta que esperamos. Mi pregunta es la siguiente. Hoy una cliente me llama, bueno, no es una cliente, es una chica que me hizo una consulta sobre el acoso que está recibiendo por parte de un ex jefe a quien no le hizo caso y por no haber querido estar con él empezó a hacer publicaciones y a hablar mal de ella en todos los lugares de su entorno y en la iglesia donde pertenecen. Entonces tiene ya las medidas de protección. Sin embargo, él continúa fastidiándola ya a través de otras personas, escribe a sus familiares y hoy el pastor de la iglesia la ha convocado para pedirle que concilie y que se desista de la denuncia que ha hecho porque todos quieren ya estar, que esto termine, que le está perjudicando al Señor, que, que ya no debería de estar en problemas, ¿no? Él también le ha dicho lo mismo, que si ella retira la denuncia, él va a dejar de fastidiarlo. Le he explicado todo lo que concierne a lo que ella tiene la protección de las medidas de protección, de todo lo que se ha activado para protegerla. Sin embargo, la palabra del pastor de la iglesia donde pertenece es pesa mucho. Y no es la primera vez que lo escucho, son ya varios casos en el transcurso de estos años que he escuchado esto de clientes o de personas que me consultan porque las iglesias presionan mucho a sus feligreses para no continuar con las denuncias que se hacen, ¿no? Que todo parezca que está bien. Sabemos cómo interviene el Poder Judicial, cómo interviene la Fiscalía y el tiempo que demoran estos procesos de violencia para que llegue a la Fiscalía y se aperturen los procesos ya, ¿no? La investigación. ¿A dónde se podría recurrir para que intervengan con la iglesia, con el pastor, y ella puede estar protegida y puede estar tranquila? Porque el peligro con el que corre es muy grande. Sí tiene las medidas de protección, ya las tiene, pero
hasta que se active todo, ¿a dónde se podría recurrir? Gracias, doctora. Gracias por tu pregunta, Tania. Lamento mucho que la postura de su pastor vaya en el sentido de favorecer a la persona agresora. Eso es lamentable. Hay que seguir trabajando esos modelos de apoyo a quien no se lo merece, ¿no es cierto? O de justificación. Entonces ahí volvemos a lo anterior, ¿no? Tenemos un 57.7 de peruanos que han contestado en la última encuesta del INEI, ¿no es cierto?, que están de acuerdo con cierta violencia contra la mujer, o sea, que toleran pasivamente. En ese grupo debe estar personas influenciadas por esos pensamientos. Pero en conclusión, si el acoso que está sufriendo la señora, la señorita, puede decir, hay una división que se encarga de lo que es bullying, vamos a decir, porque lo que le está haciendo es un bullying, en las redes sociales, que se encuentra, esa es la división de tecnología de la información, se llama así, y en esa división te ubican el IP, ¿no es cierto?, y lo llaman a declarar a este señor. Yo tenía un caso así de un joven de 16 años acosado en bullying en el colegio, y fui, denuncié con el papá, con la mamá, con el niño, todo el mundo, para que el niño también aprenda que tiene cómo defenderse. Y el chico describió, trajo sus fotos, el chico bien entendido en la tecnología, había tomado ponchazos de todas las barbaridades que habían colgado, habían puesto su cara en unos cuerpos sin comentarios, y entonces eso lo había pasado como gracia a toda la promoción. Se imaginan la humillación para el pobre joven. Fuimos al lugar y esta división encontró el IP, logró identificar quién era la persona que estaba agrediendo al joven. Había sido un ex alumno del colegio, fue expulsado por tal comportamiento. Ubicaron la casa del señor, lo citaron, el chico se apersonó con sus padres, le pidió disculpas, los padres le pagaron una reparación económica al joven, y bueno, lo único que cabría ahí sería una medida de resocialización. Entonces firmaron un compromiso los padres, que quedó sentado en el expediente, de que el chico iba a recibir tratamiento psicológico durante 1 año y que nunca más en su vida, por lo jamases, iba a volver a atentar, vamos a decir, contra la integridad en redes sociales de este otro menor ya cumplido, ¿no? Hace 6 meses que está en tratamiento psicológico. Entonces, esta división sí tiene la capacidad para bloquear en las redes cualquier mensaje que este señor quiera dirigir, menospreciando el honor de su cliente, ¿no? Y en relación a lo del padre, pues no estaría mal echarse una conversación con este padre para explicarle cuáles son las consecuencias. Las consecuencias pueden ser muy, muy graves. Y si no ha dado resultado la medida de protección que has dictado hasta ahora, porque me parece que no ha dado resultado, lo que tienes que hacer es informar al juez y pedir más, otras más, mucho más graves. Como por ejemplo, he visto que un juez ha hecho que una persona que ha hecho lo mismo que le están haciendo a tu cliente, lo ha obligado a este señor a ir mensual a firmar un cuaderno y a personarse. A otro he visto que le han quitado hasta el pasaporte porque era un extranjero. Y le dijeron, usted se va a tener que quedar acá hasta que se resuelva este tema, y le quitaron su pasaporte, ¿no? Entonces vas a tener que informarle al juzgado de lo que está sucediendo y que tome las medidas que considere convenientes para salvaguardar la integridad de la señorita. Es lo que te podría recomendar, Tani. Excelente, doctora. Ahora sí, viene el doctor Alberto. Doctor Alberto Carrión, ¿cómo está? Buenas noches. Por favor, ¿puede activar su audio? Y gracias por activar su cámara, por favor, lo más preciso posible. Gracias. Buenas noches. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Alberto, te veo hasta acá nomás. Tengo la cámara cercana. Está bien, veo tus ojos, es suficiente. Doctora, hace un momento mencionó el hecho de que cuando se acercan a la comisaría, juntamente con la demanda, recién el policía atiende las denuncias, ¿no? De cierta forma, pues genera una incomodidad, pues que Discúlpame, no te escucho bien. ¿Podrías acercarte un poquitito más a la laptop o a la computadora? Gracias. ¿Ahora sí me escucha? Sí, un poquito bajito, pero está bien, ahora sí te escucho mejor. Levanto la voz. Sí, gracias. En las comisarías, usualmente, pues cuando se hace algún tipo de investigación, lo que me ha tocado ver, por violencia psicológica, ¿no? El fiscal muchas veces no acepta, me ha tocado en dos comisarías donde el fiscal no acepta
la pericia psicológica del CEN, pero sí quiere que vaya a pasar el examen, la agraviada o el agraviado en la sede del Ministerio Público. ¿A qué se debería ese criterio, ya que todos los informes considero yo que son útiles para poder determinar el estado psicológico del agraviado o de la agraviada? Sí, te explico, Alberto. Nosotros ya he escuchado que mis compañeras que todavía están en el programa, porque ahora yo estoy en el Ministerio de Ambiente y ya no estoy en el Ministerio de la Mujer, me dicen que se han encontrado con esa problemática y es lo siguiente. Nosotros en la guía del protocolo 113 de atención del Centro de Emergencia Mujer tenemos un enfoque que es adicional al que tiene la ley 334 que dice, céntrese usted en la víctima. Entonces la desconfianza del fiscal y la desconfianza también del Poder Judicial es, o sea, los centros de emergencia mujer se van a centrar en lo que dice la víctima y entonces están parcializados. Entonces creen que todos los informes que vienen de los CEM están parcializados y no se ponen a pensar que la persona que está ahí, que está haciendo ese informe es una persona capacitada, que tiene su colegiatura, que no se va a arriesgar a dar un diagnóstico que no es, porque eso va a redundar pues en su prestigio profesional. Pero mira, aún así, yo he tenido la experiencia al contrario, o sea, ¿qué cosa va a poner el policía si solamente tiene la ficha de valoración de riesgo, los antecedentes que pueda haber recabado del sistema de interoperabilidad que ahora tenemos las instituciones públicas, ¿no? El DNI, copia del DNI de la señora o los datos personales de la señora más la denuncia de la señora, y cuando tiene además el informe del CEM, es un punto a su favor. Y siempre, siempre, siempre los informes de los CEM son rescatados en sus conclusiones en todas las sentencias que yo he visto. Así que diga lo que diga el fiscal, está bien, que le vuelva a tomar otra evaluación, serán dos, pues. No es, o sea, desacreditar por desacreditar, no me parece. Si tiene dudas, está bien, que haga su segundo examen. ¿Por qué? Porque el Instituto de Medicina Legal es del Ministerio Público, pero ahí también hay que reconocer que cuando la persona va, y me ha pasado, supongo que a ustedes también, le dicen, vuelve usted en 2 semanas porque estamos copadísimos de turnos acá en el Ministerio Público. Y eso todavía no lo hemos podido resolver. Entonces, si aunque sea llega con el informe del Ministerio de la Mujer, por lo menos tendrá una evaluación que dé pie para poder esperar esas 2 semanas. Y la persona igual va a conseguir sus medidas de protección, porque así está establecido en la ley. Esa es la razón, la desconfianza que tienen de nuestra parcialidad. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Bueno, creo que hay una participante que no activó cámara. Damos pase a la otra, Angie. Angie, muy buenas noches. Está activo su audio. Puede activarlo, por favor, lo más preciso posible. Gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Buenas noches. Mi duda era más que nada, era su opinión sobre las falencias que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico respecto a lo que es la protección de las víctimas. ¿Qué considera usted que nos hace falta como ordenamiento jurídico? Bueno, la norma, muchas gracias, Dani, tu pregunta es bien compleja y bueno, creo que amerita otra clase más, pero vamos a ver qué podemos hacer. Mira, la ley siempre puede ser perfectible. Lo que nos falta es ejecución de lo que ya tenemos. Y ahí creo que estamos fallando. No está fallando la norma. Está fallando los diferentes pareceres y criterios de interpretación de la ley. Entonces yo veo, por ejemplo, jueces o fiscales o comisarios o policías que atienden distinto, ¿no? Va la persona con algún tipo de violencia basada en género, pero que no es violencia familiar. Llega la comisaria y le dice, no, eso no atendemos acá. Acá solamente es violencia familiar, solamente si te golpea tu esposo. ¿Por qué? Porque se han quedado con el chip de la ley anterior y no saben que esta ley ahora es mucho más amplia y que igual tiene que atender otros tipos de violencia. Entonces, claro, hasta que las personas estén todas capacitadas, y no una vez, sino varias, porque el personal cambia. O sea, quienes fueron capacitados cuando la ley se dio en el 2015, ya no son las personas que están sentadas en la comisaría ahora. Esas personas ya rotaron y se fueron a otro lugar. Y ese es el problema que tenemos en la comisaría. A quien yo capacité personalmente, 2018, 2017, 2019 y 2020, ya no están trabajando ahí, ahora son otros. O sea, van cambiando, las promociones van cambiando. Entonces el problema es, no tenemos operadores capacitados que hayan adquirido la experiencia suficiente en el manejo de esta ley para atender a las víctimas. Ahorita no es un problema de la norma,
Es un problema de la interpretación sesgada que le dan a la ley. En algunos casos sí quieren atender, en otros no quieren atender, en otros atienden diferente. Y también cuando nos vamos al Poder Judicial, tengo mitad de jueces que tienen la teoría de que solo debemos ver, pero doctora me dice, está clarísimo que esta demanda no se puede atender. Aquí dice sujetos de protección del 1 al 6, este no encaja acá. Le digo, doctor, tiene que leer más arribita, donde dice, se protege a la mujer en todo su ciclo de vida y otros sujetos de protección, y ahí empieza a mencionar convivientes, conviviente, concuñado, padres, hermanos, todos los otros. Usted no ha leído la primera línea, doctor, no ha interpretado la primera línea. Además, doctor, lea el artículo 5 y el artículo 8. Sí, pero eso se ve por otros cuerpos legales, por el Código Penal, por otros temas. No, doctor, ya lo ha reconocido esta norma. Usted tiene que atender. Entonces, hasta que todos estemos en la misma página, de nada nos serviría cambiar la ley. Lo que tenemos que hacer es que los operadores tengan criterios estándares de atención. Cuando lleguemos a ese punto, podemos darnos el lujo de empezar a cambiar la ley. Por otro lado, hay algunos mecanismos que sí están funcionando bien. Por ejemplo, las medidas de protección están funcionando muy bien. Nosotros hemos tenido el año pasado 137 feminicidios y 293 tentativas. Antes esas tentativas eran feminicidios. Si tú lo sumas, es una cantidad monstruosa de gente que podría haber muerto. Entonces, está funcionando porque a esa más información, la gente se está documentando y por lo menos hace el intento de ir al centro de emergencia mujer. Y ojo, que la estadística que yo le estoy presentando es solo de lo que atienden los EMS. No es lo que atienden otras entidades, que es mucho más grande que la mía. Entonces yo creo que si yo tuviese que modificar la ley, establecería criterios estándares de valoración de pruebas, criterios estándares de atención. Eso le ha faltado a la ley. Eso le ha faltado a la ley. A la ley le ha faltado sentarse con los actores por donde la víctima va a pasar y decir, mire señores, donde usted lea, usted debe leer A, no debe leer A más, no debe interpretar B, no debe interpretar C, no. Y comenzar desde arriba, ¿no? O sea, a ver señor juez, usted cuando lee esto, ¿qué cosa interpreta? Dirá pues lo que interpreta. El fiscal dirá, no, a mí me falta más precisión, ¿no? Por eso en el 10º pleno jurisdiccional, en la ponencia del doctor Rivas estableció 5 requisitos para que los fiscales determinen cuándo hay contexto de violencia y cuándo no la hay. Ya, esos 5 criterios ya deberían estar metidos en la ley. Porque para el fiscal son importantes para poder trabajar. Y esa es una herramienta que no le hemos dado, al juez tampoco. Entonces, aquello que ya la jurisprudencia ha aprobado en estos años de vigencia de la ley y que le ha funcionado, debemos traerlo a la ley, ponerlo ahí, que ya quede establecido, para que toda persona que lea la ley lo sepa. Y no estén, ay, pero yo no interpreto así. Yo creo que ese es el problema. Y confundimos mucho a nuestras víctimas, que no tienen la culpa de las imprecisiones, o de los pareceres, o de los criterios de tercero. Eso es lo que te podría comentar, Angie. Excelente, doctora. Más de 632 conectados y la cual estamos totalmente agradecidos con nuestros participantes. Doctor Juan Manuel, ¿está activo su audio? Adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es más que una inquietud, ¿no? Siempre he pensado cómo se lleva a cabo un plan de trabajo articulado entre las instituciones que tienen que ver con el tema de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? En este caso, el programa Aurora, ¿cuál es el nivel de coordinación o articulación que realiza con las instituciones, sea el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales? Más o menos a grandes rasgos, no sé si nos podría dar el alcance, ¿no?, sobre esta inquietud que estoy formulando. Claro, cómo no, doctor, con mucho gusto. Muy importante su pregunta. Miren, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, conformada por la Ley 3364, precisa que son miembros de esa comisión todo lo que ha señalado el doctor, incluidas las instancias de concertación, y se entiende por instancias de concertación
regional, provincial y local. Entonces ellos se sientan a conversar, la Secretaría Técnica la tiene la Dirección General contra la Violencia de Género, que tuve el privilegio de dirigir al inicio de la norma, y entonces desde la primera acta decíamos, lo que se acuerda aquí en la parte política, luego tiene su repercusión en la parte técnica. Y en la parte técnica se reúne lo que se conoce como el Grupo de Trabajo Nacional, que es el segundo nivel. Este Grupo de Trabajo Nacional, donde hay un asiento, obviamente, para la directora del Programa contra la Violencia, viene la máxima autoridad, vamos a decir, técnica en el ámbito de la atención desde el Ministerio del Interior, la policía, y expone. Mi problemática es esta, que cuando llego a este punto no tengo el encuentro con el Programa contra la Violencia. Así igual viene el Ministerio Público que manda a su representante, igual el Poder Judicial manda a su representante, la Defensoría del Pueblo está sentado ahí y hasta el Ministerio de Economía y Finanzas está sentado ahí. Entonces, como ustedes pueden observar, es en ese grupo de trabajo nacional donde todos se cantan sus verdades, ¿no? Y dicen, mira, este feminicidio pasó porque cuando esta víctima fue contigo, ahí te demoraste 3 días y en esos 3 días la asesinaron a la señora. Así de crudo se lo comento, porque no hay ninguna infidencia, porque esa es estadística que ya la tenemos, estudios que ya se han realizado, y tiene asiento sociedad civil, tiene asiento CLADEN, tiene asiento ONGs, que representan también, por qué no decirlo, a la sociedad civil que tiene derecho a enterarse de qué cosa es lo que hace el Estado con sus impuestos. Ese es el órgano de coordinación que dirige todo. Y el Programa contra la Violencia que se encuentra ahí toma nota de todo lo que se ha dicho, ¿no? Y luego esa decisión técnica baja, ¿no es cierto?, a los niveles que corresponde y va a sus oficinas de atención, prevención y estadística. Y entonces ingresa, ¿no es cierto?, los datos y le dice a cada oficina, mire, se nos ha cuestionado en el SEM de Piura por no atender. Se ha hablado muy mal del SEM de San Luis, hay que cambiar a ese abogado porque dice que ha fallado a 3 audiencias. Se ha hablado muy mal del señor tal porque este psicólogo no ha cumplido con la cuota de informes que tenía que haber establecido y ha dejado sin defensa a la señora A, a la señora B, a la señora C. Más allá de temas de casos muy específicos, cualquier duda, queja, incomodidad, encuentro de opinión o de competencia se discute ahí en el Grupo de Trabajo Nacional y luego baja a los subniveles. Ese es el lugar donde se encuentra. Y luego se han creado instancias de concertación en regiones, en provincias y en distritos. Entonces ahí, ¿quiénes se sientan? Se sienta el alcalde, se sienta la autoridad política, la autoridad administrativa del distrito, se sienta el SEM, se sienta el Poder Judicial, el Ministerio Público, o sea, es una réplica en chiquito del Grupo de Trabajo Nacional de acá en Lima, pero por distrito, por provincia y por región. Y también estas instancias a nivel nacional pueden quejarse con el Ministerio de la Mujer o con el Grupo de Trabajo Nacional y decir, miren, yo ya le he pedido a mi región presupuesto, ya le he pedido capacitación, ya le he pedido chalecos, ustedes ya mandaron el presupuesto, pero a mí no me ha llegado nada, ¿no? Y así, sucesivamente. Esa es la manera como se está coordinando. Excelente, doctora. Doctor Víctor Hugo, muy buenas noches. ¿Está activo su audio? Por favor, una pregunta precisa. Adelante. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches, doctor Viroa. ¿Cómo está? Recibe el saludo desde la provincia de Loreto Nauta, de la región Loreto. Ay, Muy qué didáctica. lindo. Gracias, Dinámica, gracias, muy amable. Disertación. Mire, solamente como, no es una pregunta, sino es algo que viene a lo que usted nos ha dicho. Usted ha manifestado que ha pasado por muchos sectores que son parte integrante del tratamiento que se le da y la atención que se le da a las personas que están dentro de los programas Aurora y los que están dentro de la violencia de género. Quisiera también decirle algo muy importante, doctora. Mire, en la región Loreto, yo asesoro de hace muchísimos años a las comunidades nativas y ellos dentro del convenio marco del 169 de la OIT, nosotros nos vemos desamparados porque el programa Aurora no surte efecto en nuestras regiones de la Amazonía y altoandinas. Me parece de que mucho se trabaja en gabinete y no se está trabajando de una manera coordinada, disertada,
con las regiones. Eso es un tema bastante preocupante para nosotros, porque si usted saca una estadística, nosotros en nuestra región, hablamos de nuestra región Loreto, tenemos una gran cantidad de alumnas que son violentadas, incluso por sus docentes, y eso no causa mayor impresión. Parecería que la gente, los niños, los adolescentes, las madres de la Amazonía y de las zonas altoandinas tienen menos, si se podría decir así, que las personas de la costa. Eso es algo que yo quiero darle a conocer para que usted, como una persona, una funcionaria en estos momentos de experiencia, pueda tocar ese tema sensible de que también se vea y se atienda de una manera tal como lo atienden en la costa a las personas altoandinas y a las personas quechohablantes y a las personas que están en la Amazonía, que están dentro del convenio marco 169 de la OIT. Muchas gracias, más bien, doctora, y esperemos que usted esté presente en otros espacios también para poder participar y poder darle más alcance, y nosotros también ir teniendo mayor información, que es muy importante y relevante. Y por último, hacer pues que la Policía Nacional, mediante el Ministerio del Interior, pueda, de una manera, como política pública, pueda hacer que todos sus efectivos policiales dentro de las escuelas de formación, ya ellos tengan esta enseñanza, esta capacitación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Yo en este momento no laboro en el Ministerio de la Mujer, pero quisiera saber específicamente a qué regiones se refiere usted, y quizás pueda yo enviar un oficio y un oficio no, sería una carta, ¿no? Solicitando mayor atención a sus zonas, ¿no? Usted puede dirigir directamente su correo electrónico también a la señora ministra de la Mujer. La señora su correo electrónico es cdavila@mimp.gov.pe. Ahí usted puede presentar lo mismo que me está comentando, pero vamos a decir con un nivel mayor de precisión, ¿no? Con todo respeto, señora ministra, aquí en esta zona, usted le detalla cuáles se ha apreciado estos casos y no se aprecia pues acción, ¿no? Por parte de su despacho, y solicitamos atención, ¿no? Si cerca no hay un centro de emergencia mujer, eso puede explicar muchas cosas, pero aún así ella puede interponer, quizás, digo yo, sus buenos oficios para que, como usted dice, ¿no? Si los comisarios no están capacitados, darles una capacitación para que atiendan estos casos, ¿no? Y en el tema de Minedu, de la misma manera, usted puede dirigir su comunicación directamente. Ahora por transparencia están obligados a contestarle en 30 días, puede dirigir su comunicación al mismo ministro, ¿no? Hay un programa que se ocupa de todo lo que son escuelas, que se llama CICB, ¿no? En CICB, www.cicb.gov.pe, como CICB de ver, ¿no? En donde va todo el tema de colegios, ciberbullying, abuso sexual de menores, todo lo que pueda pasar dentro del colegio. Entonces ahí sería el lugar a donde usted tendría que dirigir esta preocupación que tiene, que me parece muy válida, ¿no? Excelente, doctora. Tenemos al participante Saavedra. ¿Está activo su audio? Adelante. Por favor, es una pregunta y precisa. Doctora, buenas noches. Felicitar su grandiosa experiencia que está compartiendo. Mi pregunta es la siguiente. La ley 30, de protección a las damas, y que erradica la violencia de género, yo entiendo que la persona, la autoridad facultada para otorgar medidas de protección es el juez, ¿no? El juez de familia. En ese sentido, yo tengo conocimiento de que una fiscalía mixta ha otorgado medidas de protección por violencia de género. ¿Eso es correcto? ¿Está bien? A fin de proteger a la mujer. Quisiera su opinión, doctora. Gracias. Sí, te agradezco mucho la pregunta. Mira, hay algunas disposiciones que establecen que en el caso de flagrancia o extrema, digamos, el caso es muy, muy extremo, ¿no? El fiscal lo que hace es dicta las medidas de protección, vamos a decir,
para salvaguardar, ¿no? Como si fuese un fiscal de prevención del delito, a efecto de que no vayan a asesinar a la persona, no la vayan a vulnerar más, e inmediatamente comunica al juez para que él dicte las medidas. Lo que habrá dictado este fiscal son, vamos a decir, una disposición preliminar, pues, para detener la violencia en ese momento. Igual también las unidades de protección especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables están capacitados para dictar medidas de protección urgentes. Inclusive pueden ingresar a un hogar y venga un niño que está siendo, o adolescente que está siendo maltratado de una manera, pues, que es evidente, pueden retirarse con el niño como medida de protección urgente contra el menor e inmediatamente comunicar al juez de lo que está sucediendo para que el juez ya, digamos, tome cartas en el asunto y convalide la medida si considera que hay elementos para ello. O sea, frente a una agresión, un funcionario público que tiene la capacidad no puede quedarse mirando y decir, espérese un momentito que voy por el juez, no. Entonces, el fiscal tiene, vamos a decir, esa atribución. Si delante de él se está cometiendo, pues, un delito, hay una evidencia, y yo tengo entendido que es en esos casos. Igual también las UPEs que pertenecen al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes, pueden también dictar medidas de protección urgentes, ¿no? Así está establecido en la ley. Se llaman así urgentes, o sea, porque estamos en presencia de una situación cuya demora, periculum in mora, podría conducir a un mayor peligro a la víctima. Pero sí, después esto tiene que ser convalidado por el Poder Judicial, de todas maneras. Excelente, doctora. Doctora, ¿continuamos o seguimos en sí con la exposición? Quisiera continuar solamente 5 minutitos más, porque puedo pasarlo tengo figuritas. Entonces Ya, doctora. Entonces damos paso a 2 preguntas. ¿Estaría bien? Sí, claro que sí. Listo, doctora. Doctora Alejandrina, muy buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos los que están en sala. Bueno, quisiera hacerle la pregunta, doctora, me ha llamado mucho la atención. ¿Cuánto es, si se da en este caso el programa Aurora, si da alguna capacitación o dentro de sus protocolos está, pues, determinada una capacitación al personal policial? Porque me ha llamado la atención, doctora, la ficha de valoración de riesgo. Muchas veces el personal policial no sabe cómo llenarlas o no sabe cómo dirigir las preguntas y bueno, hay situaciones en las cuales hasta se olvidan de llenar la ficha de valoración de riesgo. Y cuál es la incidencia, si tenemos capacitación o si el programa Aurora revisa estas fichas de valoración o tiene acceso a las mismas, etcétera, doctora. Y también como la siguiente pregunta, bueno. Disculpe, estimada doctora, sino para dar pase a la siguiente participante. Adelante, doctora, por favor. Sí, en relación a la pregunta de Alejandrina, que es muy válida, en realidad todo funcionario público que está dedicado al servicio y se encuentra en la ruta de atención de la víctima debe saber manejar o conocer por lo menos las preguntas de la ficha de valoración de riesgo. El policía, por si acaso, no llena la ficha de valoración de riesgo. No lo llena. Quien contesta las preguntas es la víctima. El policía lo que hace es rellena única y exclusivamente lo que la víctima está manifestando. No necesita vamos a decir, una gran preparación. Le preguntan. Una de las preguntas de la ficha de valoración de riesgo que te dispara el riesgo a severo es: ¿su esposo alguna vez le ha manifestado que quiere matarla? ¿Le ha amenazado de palabra, en público, en privado? ¿No? Hay una pregunta así más o menos. Sí, entonces las preguntas son para marcar sí o no. Ahora, si hay dudas sobre cómo llenar la ficha de valoración de riesgo, sí, claro, puede llamar usted a la línea 100, ahí tienen abogados, psicólogos, asistentes sociales, le pasa con quien corresponde y usted puede recibir una orientación. No tengo conocimiento de que el programa contra la violencia esté sacando en este momento algún curso de capacitación. Más bien, hay que agradecer a Udeápolis y al Colegio de Abogados de Cañete, que se toman la molestia de hacer este tipo de cursos de manera gratuita para incentivar más bien que en el futuro ustedes pueden pedir un curso para llenar la ficha de valoración de riesgo. Yo con todo gusto lo voy a dar, pero no tengo conocimiento que el programa esté dando capacitaciones online, no tengo conocimiento de eso.
Doctora, le tomo la palabra porque sí, necesitamos expositores así como usted, doctora, igualmente como nuestros demás expositores que suman a la plana de docentes. Usted está sumando a nuestra institución y bueno, nosotros lo acogemos con mucha alegría, siempre con sus tiempos, doctora, pero creo que también sería conveniente armar un cursito, creo que 4 o 5 sesiones, y usted lo pueda dictar, doctora, porque nos parece muy brillante su explicación y también los mecanismos como uno debe tomar en cuenta, porque a veces nos pegamos a la norma, pero sin saber los mecanismos o los medios que tendríamos que hacer llegar para una solicitud ante una vulneración, quizás muchas veces referente a lo que es de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Doctor Jorge, ¿está activo su audio? Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor Fernandini. Sí, una consulta. En este manejo de lo que es el Centro de Emergencia Mujer, ¿siempre su actuar va a ser a solicitud de la persona agraviada o también tiene que intervenir la parte del juez que está mandando de repente una previa notificación? O sea, quería saber si eso es así y qué requisitos tiene esta notificación para ser válida, ¿no?, en su aplicación. Muy bien, doctor. A ver, le voy a explicar más o menos. Nosotros tenemos 6 puertas a las que la víctima puede llegar. Una de esas puertas es el Centro de Emergencia Mujer. Eso no quita que la víctima por sus propios pies puede llegar a la comisaría, o puede llegar a la fiscalía, o puede llegar al Poder Judicial. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando llega por el Centro de Emergencia Mujer, viene esperanzada en que primero tiene miedo al Estado. Entonces creen, la mayoría de las señoras que vienen es que somos una suerte de asesoría. Entonces llegan asustadas por la situación que tienen, se les hace la contención emocional, se les tranquiliza, se les toman los datos y luego ya que la persona está un poco más tranquila se le explican. Nosotros brindamos este servicio. Asistente social, si es que usted no tiene dónde pasar la noche hoy. Comida para sus hijos, si es que usted no tiene para comer en los próximos días. Abogado para que usted haga su proceso, ¿no es cierto? Y psicólogo para que le apoyen, ¿no? Para que usted inicie un tratamiento, para poder hacer que usted repare su imagen, su autoestima, y en el futuro no caiga en otra relación tóxica. Esos son los servicios que nosotros brindamos. Y los brindamos de diferentes maneras que justo voy a explicar a continuación, pero para su tranquilidad, ahí termina la labor del Ministerio de la Mujer. Vamos a decir, comienza la enorme labor del Ministerio de la Mujer. Y entonces, ¿qué hacemos? Acompañamos a la persona a la comisaría. La persona presenta su denuncia, como por el conducto regular, que es la comisaría. Nosotros le acompañamos el informe de asistencia social si es que ya visitamos su casa, porque cuando son graves tenemos que visitar inmediatamente. Le acompañamos el informe psicológico, ¿no? Y le decimos, aquí venimos acompañando a la señora, acá está el abogado presenta los 2 informes, le apoya a la señora para que de manera tranquila relate los hechos y en ese momento el policía inicia, vamos a decir, continúa con la ruta. El policía toma la denuncia, toma los informes, pone encima los antecedentes que ha encontrado del agresor, cierra el folder y hace 2 copias. Una la envía al juez y que en 24 horas tiene que dictar la medida de protección. La otra la envía a la fiscalía para que la fiscalía determine si aquí se ha cometido un delito. Son 2 fases diferentes. Es un camino así doble. Y entonces el juez puede determinar medida de protección, retiro inmediato del agresor del hogar, 300 metros, que no se le acerque, que no se vincule, ¿no?, con la señora, que no la persiga, que no la acose, que no la hostigue, que no la agrega ni a ella ni a sus hijos, que le pase asignación provisional de alimentos, ¿no? Esa es la medida de protección típica cuando hay niños. Y por el lado penal, el fiscal le va a acercar a este mismo juez y le va a decir, mire, señor juez, acá con todas las fracturas que tiene la señora, esto de todas maneras es delito. Acá se han configurado lesiones graves, señor juez. Aquí le acerco mi dictamen y solicito, ¿no es cierto?, apertura de instrucción. Y nos fuimos a la rama penal. Mientras tanto, la señora ya está tranquila en su casa, ya retiraron al agresor, ya se salvó de que la maten. Es así el circuito, doctor. Ahora lo voy a explicar a continuación, me van a disculpar quienes quieren hacer preguntas, me dan 5 minutitos y termino con la exposición. Solo quiero presentarles en fila los servicios que brinda el Centro de Emergencia Mujer para que
lo puedan tener de manera más clara, ¿no? Evidenciado. Aquí están. Estos son los servicios del Programa Nacional Aurora. La línea 100, a donde llaman niños, niñas y A ver, doctora. adolescentes. ¿Perdón? ¿Está proyectando? Ah, ¿no se está compartiendo? No, doctora. Disculpen, un segundito. Pensé que se estaba compartiendo. Estos son los servicios que brinda el programa. Como ven ustedes, nos hemos diversificado. Entonces teníamos antes esta línea que era para atender solamente a niños que eran vulnerados y adolescentes, pero con el paso del tiempo llegó a englobar a todas las otras líneas, porque no podíamos estar teniendo pues miles de líneas de teléfono y muchos números. Se escogió la línea 100, yo personalmente escogí el número, porque habían varios otros números de 3 dígitos, pero dije, no, 100 lo van a memorizar los niños de todas maneras. Y la mayor cantidad de llamadas que tenemos son de niños también. Hay adultos, pero niños hay una gran cantidad porque les es muy fácil recordar. Hicimos focus group. Todos los niños estuvieron de acuerdo en que fuera la línea 100. Luego tenemos chat 100, que es una extensión de la línea 100 en donde mayormente participan adolescentes. Luego tenemos 8 centros de atención urgente, que son camionetas que salen a toda velocidad cuando alguien ha llamado diciendo me están queriendo matar, tengo al esposo aquí con un cuchillo. Hemos recibido una vez una llamada de un niño de 5 años que estaba encerrado y que decía a mi mamá la están matando. Y llegamos y efectivamente casi la matan a la señora. Entonces, servicio de atención urgente sale, ahí coordinadamente salimos en una camioneta del brazo del policía y en el camino vamos coordinando con fiscalía y nos encontramos en la puerta del lugar de los hechos, ¿no? Entonces siempre nos acompaña la policía, no podemos exponer nuestro personal a la violencia que pudiera estarse ejerciendo. Luego tenemos la intervención de los centros de emergencia mujer que les acabo de relatar. Perdón, aquí ya hemos aumentado, ahora tenemos 184 centros de emergencia mujer que están dentro de comisarías. Tenemos 22 hogares de refugio temporal, que son, vamos a decir, en coordinación algunos con sociedad civil y están presentes en 17 regiones. Tengo 56, vamos a decir, equipos de estrategia rural con presencia en 72 distritos y en 223 comunidades. Obviamente aún no llegamos a todas las comunidades del Perú, pero es nuestra esperanza que en algún momento poder entrenar a personas de la misma localidad, ¿no es cierto?, para estas intervenciones preventivas que están mencionadas al lado derecho. Entonces, en los 5 centros de atención institucional a nivel nacional, que son centros reeducativos, procesamos, ¿no es cierto?, todas estas memorias y todas estas pautas de crianza de varones que son derivados por el Poder Judicial para que sean reeducados en su masculinidad. Usted me dirá que es un término muy complicado psicológicamente hablando. Yo no estoy resocializando a nadie porque estos señores no están presos. Estos señores de manera voluntaria, como consecuencia del proceso que están llevando, en lugar de ir a hablar, vamos a decir, con un psicólogo entrenado durante un año, prefieren ir a un centro donde brindamos estos servicios de reeducación, porque lo hacemos en grupos de ayuda mutua, donde todos los hombres hablan sobre aquello que fueron sus pautas de crianza y hay una persona especializada, tenemos convenio con la Cayetano Heredia, que de alguna manera destruye algunos mitos que estos hombres tienen acerca del valor que tiene la vida humana, la integridad física del otro y la falta de empatía que a veces tienen con las emociones en relación a su pareja. Estas personas obviamente son seleccionadas por el Poder Judicial de todas las sentencias que hay a nivel nacional, aquellos que han sido leve y que tienen la capacidad interna y además la voluntad de someterse a estos centros de atención institucional que se llaman CAI, ¿no es cierto?, para que puedan recuperar en el futuro, ¿no es cierto?, mejores pautas de relacionamiento y de convivencia con sus parejas. Algunos vuelven con sus familias, luego de cambios trascendentales, obviamente. Otros ya no vuelven a iniciar relaciones tóxicas y con sus siguientes parejas contraen nuevo matrimonio, tienen una nueva relación, pero ya no golpean.
ya han aprendido el manejo de sus emociones. Y bueno, tenemos la asistencia económica también a las víctimas de feminicidio. Este es el resumen de nuestros servicios de prevención, atención y protección. Este es el resumen, ¿no? Y ahora sí, bueno, estas son todas las estrategias que les acabo de mencionar, los recursos humanos que tenemos, y aquí les voy a dejar para que ustedes vean el resultado de la atención de los SAU, de la línea 100, de los hogares de refugio temporal, de la estrategia rural, del centro de atención institucional. Miren, todos los casos que hemos atendido, todas las consultas personalizadas que hemos recibido, y bueno, todos estos casos que han sido atendidos, gracias a Dios, son personas que se han reeducado a sí mismas para tener una convivencia democrática con su pareja actual o con futuras parejas, ¿no? Y aquí tienen, por ejemplo, algunas exhibiciones de las acciones que se han realizado en estrategia rural. Y bueno, aquí tienen los indicadores, esa es la ficha final. Estos son todos los indicadores y datos generales que tenemos de los resultados que ha podido obtener aquí están combinados los censos y bueno, las estadísticas del INEGI. Entonces con eso doy por finalizada mi exposición. Yo sé que hay mucho más desarrollado, pero se los dejo para que ustedes lo puedan revisar con calma, ¿no? Queda como material de estudio para ustedes. Hasta una próxima oportunidad y más bien seguimos respondiendo preguntas. Excelente, doctora. Sí, los materiales se van a subir en el campus virtual. La doctora luego me va a compartir por el WhatsApp. Sí, doctora, por Sí, mi claro. WhatsApp me lo remite y ya nosotros vamos a subirlo a los estudiantes que se hayan matriculado. Doctora Katy, muy buenas noches. Por favor, puede activar su audio. Una pregunta precisa. Adelante. Doctora Katy, ¿no se le escucha? ¿Puede activar su audio nuevamente? Ya, ahora sí, buenas noches. Buenas noches, doctora. Disculpe, yo lo que quería preguntar hace un momento era con respecto, hay unos productos dentro del programa Aurora, si no me equivoco, hay 24 productos. Y dentro de ellos está uno que se llama Hombres por la Igualdad. Quisiera, por favor, si me podría, yo recién estoy investigando acerca de esto del programa y quisiera incursionar, soy psicóloga en este trabajo. Entonces quisiera saber un poco más acerca de este programa, o esta política, o es justamente lo que usted mencionaba, que lo reinsertan a los agresores. Sí. ¿Ellos están dentro de este programa o dentro de este grupo que es el Hombres por la Igualdad? ¿O son personas que nunca han agredido a nadie? Esa era mi pregunta. Sí, gracias por la pregunta. Mira, los CAI son centros. Estos centros los tenemos en coordinación con la Cayetano Heredia. Hombres por Igualdad es una iniciativa que partió de los propios hombres, algunos egresados de estos centros, en conjunción con varones varios, ¿no? Y este programa que se llama Hombres por la Igualdad es como un colectivo, ¿sí? Que nosotros, estas personas que ya están entrenadas permanentemente van a determinados lugares y brindan charlas y capacitaciones, por ejemplo, a jovencitos, ¿no? A jovencitos entre 16 y 19 años, y les explican en un lenguaje, vamos a decir, bastante masculino, ¿no? Cómo pueden hacer para prevenir, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de actitud deben tomar con relación a todos estos mitos que se crean sobre la masculinidad, ¿no? Y les explican que, por ejemplo, mostrar sus emociones no es algo malo, les explican cómo deben controlar, más bien aprender a dominar emociones que son completamente negativas, como dar rienda suelta pues a sus impulsos sexuales o ser violentos, ¿no? Entonces, este colectivo, vamos a decir, es un producto del programa contra la violencia, literalmente, porque fue, como te digo, los primeros integrantes participaron del CAI y decidieron ellos mismos tener su propia iniciativa, y luego se han sumado pues otros profesionales, pero trabajan en coordinación directa con el programa contra la violencia. No tengo yo el dato, pero te lo puedo conseguir. Al final de las diapositivas está mi correo electrónico. Si gustan también lo puedo poner en el chat. Me escribes y yo te voy a contactar con la persona que dirige ese programa, si es de tu interés, para que hagas tu tesis o tu investigación. Con todo gusto.
Excelente, doctora. Damos paso a la doctora Iris Vanessa. Doctora Iris Vanessa, buenas noches. Está activo su audio. ¿Puede activarlo usted misma? Una pregunta, por favor. Adelante. Por la ponencia que ha dado. Ahora sí. Adelante, por favor. Creo que es su internet de la doctora. No, está cerrado su micro, veo, de la doctora. Nuevamente, doctora Iris. Ahora sí, ahora sí. Sí, Adelante, doctora. sí. Buenas noches, doctora. Primero, darle la felicitación del caso por la ponencia que realizó, muy Gracias. asertiva. Y quisiera hacerle más que todo una consulta, ¿no? ¿Qué usted nos puede decir sobre la libertad sexual e integridad sexual en el Perú? Claro. Nosotros hemos tenido cambios en el Código Penal, ¿no? Y uno de ellos precisamente señala que antes de los 14 años el bien jurídico que se afecta es la indemnidad sexual. Y pasados los 14 años lo que se afecta es la libertad sexual, porque en el Perú hay una estrategia sanitaria que así lo demuestra, ¿no? La razón por la cual hay prevención del embarazo precoz en adolescentes. Se señala que los adolescentes tienen derecho a tener relaciones sexuales con sus pares. Pero en el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual nosotros recibimos muchísimas denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ambos casos son bien jurídicos distintos, pero igual nosotros los atendemos. Y lo que está en discusión ahora y que es de especial preocupación para nosotros como sociedad, para mí como investigadora, como docente, es que se pretenda de alguna manera ya no educar a los niños, niñas y adolescentes acerca de su propia sexualidad. Me parece grave, me parece que vamos a exponer más a los menores que no van a tener idea de lo que les está pasando. Yo de primera mano les digo, yo he visto expedientes judiciales en mis investigaciones de niñas que a los 14 revelan que han sido abusadas por sus propios parientes, o sea, en su propio hogar, pero que no habían comprendido qué cosa era una violación, sino hasta los 14, ¿verdad? Cuando ya eran púberes, y habían sido violentadas durante años. Hablo de niñas que empezaron a ser violentadas a los 6 años, pero como nadie le habla qué cosa es el sexo o que nadie debe tocar tu cuerpo, porque a cada niño se le habla de acuerdo a su edad. A una niña de 6 años no se le va a preparar diciendo, mira, que no te vayan a violar, no. Una niña va a comprender qué cosa es violación, va a decir, nadie tiene autorización para tocar tu cuerpo. Si alguien te toca tu cuerpo sin tu permiso, me dices, o sea, y establecer una buena comunicación con el niño. No es que se le va a explicar cosas que no corresponden a su desarrollo emocional, ¿no? Y entonces el decir que no se le va a preparar para algo que le pudiera suceder, a mí sí, para mí sí es de especial preocupación, ¿no? Yo considero que ahí sería un retroceso en la educación de los niños. También otro tipo de violencia contra que el Estado ahora asegura que nos va a proteger es, aparte de la violencia sexual, la trata de personas, que básicamente está enfocada en niñas y adolescentes, y que tiene que ver con el tema de la violencia sexual que viene acompañada con la trata de personas, la explotación sexual infantil, ¿no? Y otros delitos que están relacionados, que son de naturaleza o de connotación sexual, y también las modificaciones que están referidas a que ahora la violación sexual no requiere penetración o acto alguno, ni tampoco importa si ha habido consentimiento por parte del menor. Estos para mí son los adelantos más importantes, las modificaciones más importantes que se han hecho al Código Penal. Porque cuando se cometen contra un niño actos que son de naturaleza sexual, con o sin su consentimiento, no se afecta esa etapa de vida del niño, se afecta su proyecto de vida completo. El niño va a sufrir secuelas, traumas a raíz de ello, y eso pues es con muchísima terapia y es muy difícil de reparar. Eso es lo que te podría comentar, Katy, sobre tu pregunta. Excelente, doctora. Y para finalizar la presente sesión de clase con doctor Ricardo Carrasco. Doctor Ricardo Carrasco, está activo su audio. Adelante.
Doctora, ¿qué tal? Buenas noches, Buenas compañeros. noches. Doctora, gracias por la ponencia, bastante buena. Mi pregunta era, bueno, yo la verdad soy abogado y estoy interesado bastante en el tema de trabajar en el proyecto Aurora. Y bueno, ya nos ha comentado algunos requisitos que busca el proyecto para poder trabajar con profesionales. Y quisiera que un poco profundice más, ¿no? ¿Cuáles son qué es lo que buscan de repente, qué perfil se busca este tipo de proyecto? Y adicional a esa pregunta, quería saber cuál es la postura de este proyecto respecto a un tema coyuntural, ¿no? Que se está dando en los últimos años respecto a lo que tiene que ver con el aborto terapéutico, ¿no? Un aborto legal para las mujeres que eh, consideran, argumentan que como es su cuerpo, pueden ellas disponer de la vida que está dentro, ¿no? Entonces quisiera saber cuál es la postura respecto a esta situación también. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu pregunta. Yo no soy ministra de la Mujer, tampoco laboro en el programa contra la violencia en este momento. No podría responder cuál será la postura del programa. Eso lo decide vamos a decir, cada ministra de acuerdo a la manera como quiere llevar su despacho, ¿no? O sea, yo no podría contestar esa pregunta por otros, ¿no? Personalmente, lo que he escuchado de las noticias que ha presentado la actual ministra, ella no estaría de acuerdo, a mi parecer, con el tema del aborto. Al menos la noticia que he leído, ¿no? Que he visto en el periódico, me parece, Perú 21. No he percibido tampoco que haya todavía voluntad en el Congreso de aprobar el proyecto de ley que se ha presentado ya 8 veces, si es que no son 9, referido a que se permita el aborto en caso de violación sexual de niñas, ¿no? Nosotros tenemos una estadística bastante abundante de niñas que han sido violadas por sus propios padres u otros familiares y que quedan embarazadas. Entonces, sí tenemos en contra, como Estado peruano, tenemos en contra, frente a esta decisión, ¿no? Si lo aprobamos o no, tenemos en contra el caso de Karen Yontoy. En el año 2003, me parece, ella demandó al Estado peruano por haberla obligado a mantener un embarazo en categoría de tortura, porque ella era menor de edad, inclusive ella tenía 17, o sea, ella era mayor, vamos a decir menor de edad todavía, pero le obligaron a mantener el embarazo durante los 9 meses sabiendo que la criatura que iba a nacer tenía un defecto congénito grave que iba a hacer que no sobreviva más de un día o 2, ¿no? Y tenía un cráneo anencefálico, demasiado grande inclusive para poder tener un parto natural, ¿no? Entonces, la obligaron a cumplir el embarazo, y fue una tragedia, tuvo que dar a luz por cesárea con el riesgo de morir, porque el riesgo de ese tipo de embarazos es la muerte de la madre. Y entonces finalmente nace la criatura que no vivió ni 6 horas, pero ella sufrió 9 meses. Demanda al Estado peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró culpable al Estado peruano y le ordenó hacer un protocolo de aborto terapéutico en caso de violación sexual. Y se hizo el protocolo. El protocolo está aprobado. Lo tiene el Ministerio de Salud, pero ningún médico lo quiere practicar. Y entonces condenan a todas estas mujeres que están a punto de perder la vida a continuar estos embarazos. Y lo mismo le está sucediendo ahora a las niñas. Entonces son 2 causales distintas. En un caso es una niña violada, que no sabemos qué repercusiones pueda tener en su cuerpo conforme el embarazo vaya avanzando. Y lo otro es una disposición en el Código Penal que permite practicar el aborto terapéutico cuando esté en peligro la vida de la madre, y sin embargo en el Perú hay médicos que no lo quieren practicar. Estando aprobado y cumpliendo con la sentencia del tribunal, y no se quiere aprobar. Entonces, ahí hay en debate varias cosas, ¿no? El derecho del nasciturus a vivir y el derecho de la vida presente a preservarse. Y como no se ponen de acuerdo aún, vamos a decir, médicos y abogados y sacerdotes, nos encontramos entrampados en discusiones, creo yo, poco serias y poco versadas, que ni siquiera permiten llevarlo a un nivel de discusión
técnico, político o religioso, pero de altura. No veo ese calibre en los congresistas actuales. Disculpen los que sí son buenos congresistas, pero ni tampoco veo vocación de ocuparse de esta materia, al menos no en esta legislatura, que ya está terminando y la próxima ya la vemos en noviembre, ¿no? No he visto que esto se ha puesto en agenda, no está en la agenda política. Está en la agenda de la ciudadanía, sí, pero no está en la agenda política. Está en la agenda de las mujeres al 2050, al 2030, y está desde hace más de 30 años. Y en otros países ya se aprobó, ¿no? Chile ya se aprobó, México ya se aprobó, pero aquí en el Perú todavía no se han dado las condiciones ni siquiera para debatirlo alturadamente. Así que creo que por el momento eso no se va a